He estado charlando con algunos de vosotros y la verdad que se me ha olvidado antes dar un mensaje que creo que es importante, que dentro de nuestras certificaciones nosotros también nos dedicamos a formar a la gente. Entonces, bueno, Antonio Fernández supongo que seguirá tirando del carro, no lo habla con él, pero nosotros estamos abiertos a venir aquí cuando haya un determinado quórum para formar tanto en CISA, CISM, cualquier otra certificaciones. Hicimos un plan en Bilbao cuando estuvimos allí y la verdad que pues dimos en hueso. ¿Por qué? Con nuestra filosofía de cómo son los trabajadores en Madrid, pues hicimos un plan de formación que allí pues no gustó. Entonces ya hemos aprendido. Entonces estamos abiertos a vuestro plan de formación, os lo decís, que podremos hacerlo sin duda. ¿Vale? Tengo una anécdota, dices, el otro evento en Bilbao fue solo de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde de un viernes. Esto en Madrid significa estampida. Y entonces pues hicimos un pisco labis después, pues se quedaron todos. El pisco labis se quedó corto. Digo, qué corte. Y en Madrid habría sobrado, habrían salido todos corriendo para su casa. Bueno, empezamos con esta mesa. La verdad que es muy interesante porque es sobre todo el tema de los riesgos tecnológicos en el sector industrial. ¿Vale? Yo creo que es un tema que siempre está un poco más abandonado. Se tocará el tema de los ingenieros más orientados a la función y menos a la gobernanza, que es lo que ha habido siempre, ya está cambiando o ha cambiado, pero hay muchas máquinas por ahí obsoletas. De esto nos van a hablar pues David González, que es ingeniero informática por la Universidad Antonio de Nebrija. Gracias, David. Doctor por la Universidad de Vigo y es el responsable de seguridad en Coren. ¿Vale? También contamos con Belén Pérez. Belén es ingeniera en electrónica industrial, es la responsable de ciberseguridad en Galidea. Es acreditada como profesional nivel negro en ciberseguridad industrial. Eso da miedo. Bueno, también es coordinadora para Galicia del Centro de Ciberseguridad Industrial. También contamos con Carlos Eloy López, licenciado y diploma de Estudios Avanzados en Tecnología de la Información y Comunicaciones por la Universidad de A Coruña. También es perito forense, ¿vale? Y ha desarrollado su carrera en Sotgal, en Sasemar y ahora está en Hijos de Rivera y ahora mismo es el director de riesgos digitales. ¿Vale? Me sorprendió este cargo en una empresa que todos queremos, sin duda. También contamos con Yago Crespo, que es ingeniero de telecomunicaciones, ¿vale? Especializado en ciberseguridad. Ahora, pues bueno, ha trabajado en Fenosa en el tema del área de datos, un tema también muy importante. Y ahora mismo, pues bueno, es el responsable de ciberseguridad en la distribuidora que es UFD Distribución Electricidad, ¿no? Y bueno, nuestro moderador, ya le conocéis, es Eric, es un apasionado de este tema. ¿Vale? Un apasionado de este tema. Venga, empezamos. Hola de nuevo. Bueno, lo primero que quería deciros es que el título de la charla pues es un poco ambicioso, yo diría que algo soberbio, porque hablar de riesgos tecnológicos en el sector industrial, pues habría que haber incluido la palabra de riesgos tecnológicos TIC, de tecnologías de la información y las comunicaciones. No vamos a hablar de temas de biotecnología, ni vamos a hablar de plásticos, ni vamos a hablar de energía nuclear. Vamos a hablar de los riesgos de ciberseguridad. Se nos ha deslizado este título y, bueno, ha quedado bien. Todos sabéis el entorno en el entorno en el que nos estamos moviendo, con lo cual a nadie le habrá sorprendido, pero bueno, vamos a hacer la precisión. Este tema, pues no quiero hacer mucha introducción porque todos lo conocéis, aunque sea de lejos. Lo que sí que hemos visto a través de la experiencia que hemos tenido también en Bilbao y en otros sitios es que hay puntos de vista muy dispares sobre la problemática de la ciberseguridad en la industria. Y bueno,
la verdad es que nos interesaría, a mí personalmente me gustaría que de esta mesa sacáramos puntos de vista diferentes, opiniones distintas, pero que al final terminen espero, por concluir que es necesario transmitir a la alta dirección que el problema tiene unos riesgos importantes y que conviene conocerlos y no despreciarlos. Hay muchas compañías que están concienciadas sobre este problema, algunas de ellas incluso actúan, que eso es pa' nota, pero hay una enorme mayoría de compañías que no lo consideran. Y creo que es un grave problema porque no tenemos más que mirar nuestro mundo y ver que están pasando cosas todos los días. Están pasando cosas que nos pueden afectar. Y no es lo mismo que te afecte en los temas económicos a que te afecte en los sistemas industriales. En los temas industriales no hay problemas de medio ambiente, hay problemas de muertes, hay problemas de desabastecimiento, son problemas de otra índole y hay que tenerlos en cuenta. Y la verdad es que hay un desprecio hacia esta problemática que a mí me parece que, bueno, por lo menos la labor que yo intento hacer, y en ese sentido me apoyo mucho en ISACA, es de apostolado para que la gente perciba estos riesgos. Bueno, sin más rollo, vamos a empezar con la mesa. Mi idea de la mesa es presentar una serie de preguntas acerca de lo que es la problemática. Aquí tengo 6 preguntas sobre tópicos genéricos y en general de los riesgos tecnológicos, de los riesgos de ciberseguridad en infraestructuras industriales. Pero antes que nada me gustaría pedir, de una forma muy breve, que, pues, por donde quieran empezar, que se presente cada uno de ellos desde el punto de vista de qué función realizan en relación de lo que vamos a hablar, en relación con lo que sería la parte de ciberseguridad industrial. Entonces, si queréis, empezamos por aquí, por mi derecha, por Belén. ¿Te importa? No sé, sí. Cortito, así para no te líes. Pues nada, a mayores de lo que han dicho, poco más. Yo soy de esas chicas raras que estudié ingeniería industrial, pero que llevo toda mi vida trabajando en el entorno de comunicaciones, IT, pero como siempre intento llevar mi hobby a la profesión y tengo esa visión un poco particular de las cosas, porque conozco el entorno industrial, conozco la automatización, pero también conozco los riesgos IT que estamos integrando en esa parte, pues me metí en ello. Entonces, desde hace ya años colaboro y soy miembro del Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una entidad sin ánimo de lucro y que intenta poner sobre la mesa y juntar a todos los estamentos de la ciberseguridad industrial para buscar soluciones. Primero identificar los problemas y luego buscar soluciones. Luego, como veíamos que había esa carencia de profesionales, desgraciadamente en la parte industrial, hemos sacado una serie de certificaciones o acreditaciones en el centro, que son los niveles esos que decían blanco, verde y negro, en el que intentamos, por una parte, que se formen, que acudan a eventos. Creemos que el reciclaje es imprescindible, que hagan trabajos de investigación. O sea, es un poco en función de lo que vayas haciendo, pues vas subiendo categorías. Y luego, pues eso, hacemos publicaciones y cosillas. Entonces, bueno, aquí en Galicia soy la coordinadora del centro y estamos ahí aportando nuestro pequeñito grano de arena. Bien, gracias. Carlos. Buenos días a todos. Yo quisiera aportaros el punto de vista desde la trayectoria que yo llevo en esta compañía. Yo llevo 18 años en Hijos de Rivera, o sea, ya casi soy mayor de edad. Por edad ya podría, pero casi. Y hasta diciembre de este año era el CTO de la casa. Y la parte de seguridad IT se gestionaba en mi departamento, la gestionábamos directamente nosotros. Poniendo encima de la mesa que lo que hacemos al final es entregar propuestas de valor a los clientes. En nuestro caso es un producto, no es un servicio, pero es un producto. Levantamos una oportunidad y era la gestión del riesgo TIC dentro de la zona industrial. Nosotros, tecnológicamente hablando de la industria, somos pues muy avanzados en este sentido. Ya no es una industria tan tradicional como lo era, muy cerrada, muy compartimentada, muy analógica. Nuestra industria es toda digital. Está mal que lo diga, pero es así, la industria es digital. Entonces, el riesgo digital estaba presente. El riesgo digital lo que hace es minorar la propuesta de valor que podemos hacer a los clientes. Y ese fue el argumento con el cual convencimos a la Dirección General para intentar construir una unidad que se dedicara a la gestión del riesgo ciber en toda la compañía.
De momento no estamos incluidos dentro de la gestión de riesgos empresariales. Estaremos, entiendo que en breve, en cuanto esto cuaje. ¿Y cómo lo orquestamos? Bueno, es muy difícil, desde el punto de vista IT, gestionar el riesgo OT. Es muy difícil, porque no estamos hablando de lo mismo, no se perciben de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos montado esta unidad que está segregada de la parte IT y de la parte OT, pero que trabaja diariamente con la parte IT y con la parte OT. De esta manera llegamos a las dos perspectivas de la compañía y gestionamos el riesgo de manera unificada, no con las mismas estrategias, pero sí casi siempre con los mismos objetivos. Y ese es un poco el espíritu de por qué Estrella Galicia está aquí sentada en esta mesa hoy. Muy bien, muchas gracias, Carlos. David. Bueno, buenos días. Pues yo al final, como responsable de seguridad del grupo, Coren sí que es muy industrial. Al final, industria es hoy en día desde las granjas que crían los animales y nosotros, al ser una cooperativa con una integración de todo, pues las fábricas de piensos, todas las plantas de procesados, industria, tenemos mucho. Entonces, a mí me toca. Yo vengo de la parte IT, entonces la parte IT más o menos sí la tengo más controlada, sí me hacen un poco más de caso. Mi trabajo ahora y lo que más me estoy, a lo que más le estoy dedicando tiempo es a que la parte OT, que es muy clásica, es todo lo contrario que en el caso de Carlos. La nuestra sigue siendo muy clásica, bastante mecánica. Por ahí tengo alguna ventaja que tampoco está demasiado conectada todavía. Y la parte IT se hablen. Que no estén de espaldas, que se hablen. Sí que estamos haciendo cosas un poco similares a lo que decía Carlos. Hemos creado un comité en el que están las dos partes, en las que exponen sus riesgos, sus problemas, se buscan objetivos comunes y la idea y lo principal es que tanto la dirección de la parte OT, o sea, la dirección de las industrias, como la dirección de la empresa, sí que sean conscientes de los riesgos que hay, porque realmente, en nuestro caso, van siendo más conscientes. Sí que ahora hay una demanda por parte de la dirección de al menos preguntar cómo están las cosas, qué hay, si se puede hacer algo, pero que sean todo el mundo conscientes y trabajen en la misma dirección, porque aún les comentaba el otro día, y en estas cosas sí que no son muy conscientes. Hoy una granja, que las granjas nuevas sí que se están haciendo ya muy conectadas, una granja conectada, cualquiera que quiera hacer un ataque dirigido y tenga malas intenciones, si no está bien montada, eso es una parte industrial realmente, puede matarte a todos los animales directamente. Tú afectas a la parte industrial, entras por donde sea, por la parte IT o por la OT, pero al final, si está mal montado, si está mal tal, llegas a un ordenador industrial que controla las ventilaciones, la alimentación, todo, pues si tú cambias toda la ventilación o la paralizas, ¿no?, asfixias a los animales y te quedas sin toda la producción. Entonces, sí que están empezando a ser más conscientes y eso es un poco, ahora mismo, mi trabajo más centrado, el organizar la parte IT y OT que se hablen y se lleven bien. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Muchas gracias, David. Bueno, Yago, cuentas tú. Bueno, después de la presentación magnífica que me has hecho, un poco por complementar la información, soy responsable de ciberseguridad de la distribuidora eléctrica en España del grupo Naturgy. Ahora nos denominamos lo que antes era Unión Fenosa de Distribución, es UFD Distribución Electricidad. Y un poco comentando y parafraseando un poco a Carlos, el grupo Naturgy siempre tuvo un compromiso elevado con la ciberseguridad, pero desde un punto de vista muy transversal a nivel de corporación, buscando sinergias. Y desde hace algún tiempo pues surge una figura como la que tengo yo para el negocio de distribución de electricidad de España, la hay replicada para la parte de distribución de gas, para los diferentes países, en el que se quiere potenciar esa interlocución entre las propias necesidades del negocio específica, que conocemos los que llevábamos ya bastantes años en el negocio. Por hacer analogía también, llevo 11 años en el grupo Naturgy, de los cuales más de 8 en la distribuidora eléctrica, pasando por diversos departamentos muy del sector industrial, ¿vale? Entonces, eso te aporta una visión de que hablas el lenguaje del negocio, que muchas veces en empresas tan grandes como la nuestra, cuando quieres trasladar, realizar ese análisis de riesgos y trasladarlo a la parte de dirección, incluso a
la parte específica que puede llegar a llevar los negocios, te encuentras con que hablas un lenguaje diferente, que las casuísticas no tienen nada que ver. No estamos hablando solo de confidencialidad, disponibilidad, integridad. Estamos hablando, como decía Erika al principio, de personas también, de safety. Podemos causar daños medioambientales, daños a las personas. Entonces es importantísimo el crear una figura como esta que sirva para acercar ese mundo de negocio más OT en nuestro caso, una distribuidora eléctrica, para que os hagáis una idea. La nuestra tiene cerca de 400 subestaciones y más de 40.000 centros de transformación. Ya no os quiero decir los kilómetros de línea que hay. Superamos los 100.000, ¿vale? Tanto las subestaciones como los centros de transformación son centros que tenemos distribuidos por toda la geografía y desatendidos, con dispositivos electrónicos del sector industrial que tienen su complejidad. Entonces, la filosofía que ha impulsado el Grupo Naturgy, fortaleciendo a nivel transversal esa estructura de ciberseguridad, junto con este nexo, podríamos llamarlo, entre las necesidades de ciberseguridad del propio negocio para acercar posturas entre todos, yo creo que es el paso adecuado que teníamos que dar. Muy bien, pues vamos a intentar enfocar la mesa para que tengamos más flexibilidad en las respuestas. Tengo aquí una colección de preguntas, igual se me ocurre alguna más sobre la marcha. La idea que tengo es, y también está abierta a que el público presente nos transmita alguna pregunta en cualquier momento. Voy a transmitir esta pregunta a los cuatro y que conteste él o las veces que queráis. Es decir, que si queréis hablar los cuatro, como si del tema solamente se siente involucrado uno. Por ejemplo, la primera es muy específica y quizás solamente haya una o dos respuestas, ¿no?, entre vosotros. La primera tiene que ver con, para poner un poco en contexto cuáles son los diferentes ambientes, el tema de la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Salió hace unos años la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que se ha ido renovando, y algunas de ellas, pues algunas de las compañías se han visto afectadas de forma directa, porque les han convertido en operador crítico y les han exigido toda una serie de actividades, y otras de manera indirecta, porque aunque no son operadores críticos, pero lo han asumido como si lo fueran desde el punto de vista de buenas prácticas. Entonces, la pregunta se podría decir si ha tenido algún impacto en vuestra empresa, y pongo aquí sector, y en este caso ampliaría demasiado el tema, la ley de PIC sobre infraestructuras críticas. ¿Qué podéis decir sobre esto? Que empiece a hablar el que quiera. Tú, si quieres, como antiguo Unión Eléctrica Fenosa. Exactamente, sí. Al final, además, como bien dices, he pasado por diversos nombres ya. Comentaba Carlos en la primera mesa redonda, al final, que todo lo que rodea las infraestructuras críticas pues, es muy confidencial, ¿vale? Entonces, comentaré a alto nivel lo que se me permite comentar, ¿vale? Cuando salió la LPIC se nombran al final operadores críticos, y el sector eléctrico, del que formo parte, pues es uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues muchas. De repente, para los operadores que hemos sido designados con alguna infraestructura crítica, te dicen, bueno, pues estas son tus infraestructuras consensuadas y te establecen una serie de planes que tienes que elaborar. Un plan de protección específico, un plan de seguridad del operador, que la verdad pues no solo abarcan la parte de ciberseguridad o seguridad lógica, sino que van desde seguridad física, para el análisis de riesgos, coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado, con otros reguladores, como puede ser INCIBE, el CNPIC. Entonces, se hablaba en la primera mesa, la comunicación es muy importante. Entonces, te marca unas pautas y digamos, te están auditando. Además de tener que hacer esos documentos, no es... Te están auditando. Te están auditando. Al final, no es solo que tengas que elaborarlos y ya está, no, todo lo contrario. Lo que tienes que estar haciendo es precisamente, de forma continua, evaluándote y reanalizando los riesgos y tomando todas las medidas que consideres oportunas. Entonces, las implicaciones que tiene que a una organización... Y verificando que es verdad. Desde luego. Me refiero, eso lo vamos a dar por hecho, ¿vale? No, quiero decir que te están auditando, es una redundancia, pero vamos. Sí, es cierto, es así. Es cierto que la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas al final tampoco te marca unas pautas exactamente de lo que tengas que hacer. El CNPIC ha trabajado en elaborar una guía de mejores prácticas, que son las que los operadores siguen, y la verdad sirve de ayuda.
Pero quizá, yendo un paso más allá, más que con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, me gustaría ya poner encima de la mesa también la transposición de la Directiva NIS y los denominados servicios esenciales. Aquí el abanico se amplía, digamos. Antes te designaban operador de infraestructura crítica y era un espacio físico acotado. Ahora con el servicio esencial, pues todo pasa a ser mucho más ambiguo. Entonces, todavía estamos en un proceso en el que se está aterrizando cómo se va a establecer ese marco de control por parte de la Administración, porque el subsector eléctrico es uno de ellos, pero está el de agua, el de alimentación, bueno, tenemos un montón de sectores. Entonces, los controles quieren que sean lo más estándar posible, pero no todos se aplicarán a todos los sectores. Entonces, se está trabajando y en ello. Las expectativas son que en 2020 podamos tener ya por lo menos un borrador de esos controles. ¿Alguno quiere comentar algo, Belén? Bueno, yo soy de las que opina que opiniones hay muchas, tantas como personas. Y cuando no tienes datos es casi complicado el sacar una idea clara. Para los que no sepáis la trayectoria, la directiva NIS, que es de 2008, se traspuso a la normativa española, porque así lo requiere, en la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que fue del 2011. Ya estamos hablando no de ayer, sino ya llevamos unos cuantos añitos con la ley. Ahora sí que es verdad que salió en el 16 la nueva directiva NIS, que se transpondrá también en algún momento, cuando tengan a bien nuestros gobernantes, a una nueva ley de protección de infraestructuras críticas. Nosotros desde el Centro de Ciberseguridad el año pasado, finales del año pasado y principios de este, hicimos un estudio sobre la ciberseguridad industrial en Galicia. Yo que como tiro para la tierra, pues yo necesitaba saber qué está pasando aquí, qué estamos haciendo aquí. Y una de las preguntas que hicimos, en breve publicaremos el informe, o sea que lo tendréis ya y estamos ahí con los datos casi finales. Una de las preguntas que hacíamos era si tú te estabas adecuando a alguna norma, alguna directiva que te implicara directamente, y nos sorprendió que, bueno, no nos sorprendió, en Galicia solo 3 compañías se estaban adecuando a la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Con lo cual, o eres operador crítico o estás muy concienciado, porque el resto no sabía ni de qué iba la película. Pero es que los 3 son operadores críticos. Por eso digo, como lo de no se pueden decir los operadores porque... Sí, pero tampoco es que le muchas vueltas. Pero luego hay una segunda parte que yo siempre digo que sí, vale, hay operadores críticos y hay infraestructuras críticas, pero esto depende. No sé, es porque sea gallega que también, pero para cada empresa tiene su propia criticidad y en mi empresa mi infraestructura es crítica. Entonces, no es solo el operador crítico o el que tengas que tomar medidas o hacer auditorías o evaluar en un operador crítico, es que todas las empresas tienen infraestructuras críticas. Yo, si me permitís, os voy a dar 3 puntos de vista acerca de los cuales creo que es importante o hemos convencido a la dirección de la compañía porque la gestión del riesgo la gestión del riesgo ciber es tan importante como la gestión del riesgo económico, como la gestión del riesgo sanitario, como la gestión del riesgo alimentario. Al final, lo que os dije al principio, es decir, nuestra compañía lo que hace es entregar una propuesta de valor a un cliente. Vale que recibimos dinero, pero la misión fundamental es entregar una propuesta de valor al cliente. Nuestra propuesta de valor, todos la conocéis, no somos servicio esencial, deberíamos serlo, igual votamos y aquí hacemos una propuesta, ¿no? Pero es una entrega de valor, una propuesta de valor a un cliente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser conscientes de que hay que gestionar todos los riesgos que pueden afectar a esa propuesta de valor. Entonces, desde mi punto de vista, fue el argumento que hemos utilizado para convencer a la Dirección General. El segundo punto de vista que os quiero aportar es el que creo que adoptó la Dirección General. Y la Dirección General aportó su granito de arena apretándose. Eso es lo que yo creo que ha pasado. Y lo último que os quiero aportar es mi punto de vista, el personal. Y mi punto de vista personal es que bienvenidos a la fiesta del IoT. Es decir, esto es una verbena. Nuestra propuesta de valor se puede caer desde ya, desde hace mucho tiempo que se podía haber caído, pero cada vez más. La superficie de ataque cada vez es mayor, los riesgos son cada vez mayores, los ataques dirigidos son exponenciales. Entonces, esos son los 3 puntos de vista que yo os quería aportar. El académico, que es el ortodoxo, por el cual deberíamos entrar a los consejos de administración y a los comités,
Entender el suyo es que no nos van a entender de ninguna de las maneras, porque ellos solo entienden de si les falta el dinero en el banco, o de si tenemos que ampliar maquinaria, o si tenemos que comprar una instalación nueva, o si tenemos que ampliar personal. Y el nuestro, que es el de estar preocupados de no dormir por culpa de este riesgo incipiente. Bueno, el siguiente tema, bueno, voy a aprovechar además que me lo has introducido, el tema de los riesgos. El análisis de riesgos de ciberseguridad en el sector industrial. Bueno, hace tiempo que venimos defendiendo que el análisis de riesgos en el sector industrial tiene unas características propias que traen como consecuencia que los resultados que se llevan a la alta dirección suelen estar viciados porque dan resultados de pérdida esperada muy bajo. La experiencia que yo tengo es que la mayoría de los consejos de dirección que han recibido análisis de riesgos vienen a decir, pues para eso, porque los resultados que se ofrecen son bastante bajos. Y la pregunta que quiero transmitiros un poco es, ¿qué opinión tenéis vosotros sobre la dificultad especial que puede tener, y yo tengo mi opinión al respecto, pero yo no soy ponente, soy moderador. ¿Qué opináis vosotros sobre la dificultad especial que puede tener el análisis de riesgos en el mundo industrial, en ciberseguridad industrial? Supongo que los cuatro querréis hablar de esto, así que os paso el tema. Bueno, pues como antes no participé, empiezo yo ahora. La dificultad de un análisis de riesgos en el mundo industrial. El análisis de riesgos, dependiendo de las empresas, es complicado, hasta simplemente el de la empresa, cuanto más el de la parte industrial. Ahí lo que dices tú es muy cierto, incluso auditorías externas que encargas o demás, no son análisis de riesgos a lo mejor como tal, pero si te indican ahí puntos débiles o riesgos que tienes y puedes estar, siempre o casi siempre le dan una valoración baja, porque al final no son un externo, puede que no sea capaz de entender cuán importante es esa maquinaria o es esa operativa, esa línea de producción o lo que sea, para ti. Entonces, para ellos, pues simplemente es, bueno, pues, si esto tiene un riesgo de que pare, pues el riesgo puede ser elevado, pero el impacto no es muy elevado. Entonces, lo que dices tú, luego va a dirección, pues para esto no hagas nada, para esto no gastamos. Entonces, es complicado. Esos riesgos, esos análisis de riesgos tienen que hacerse internamente y no solo por el departamento que sea de riesgos de la empresa, porque al final ese departamento suele estar, o por lo menos en los casos que yo conozco, más orientado a la parte pues, financiera, de contingencia de la empresa y demás, y ni siquiera solo por la parte IT, porque hay muchas partes que no controla. Entonces, debería ser un comité o un grupo de gente de todos los departamentos que pongan en común esos riesgos, porque yo a lo mejor como IT puedo decir los riesgos que hay, sobre todo si ya empezamos a meter la parte de IoT y demás, que por desgracia sí, que cada vez se está metiendo más. Puedo decir si esto es un riesgo, cuánto de elevado es que se produzca, eso sí que lo puedo conocer, pero al final, y aunque yo llevo ya 16 años en la empresa y conozco bastante casi todos los procesos, lo que para mí puede parecer que es muy crítico resulta que a lo mejor no, o lo que para mí, digo, bueno, es crítico, pero podemos parchearlo de alguna manera. Parchearlo me refiero a nivel productivo, ya no a nivel tecnológico. Derivas la producción a otro sitio tal, y no lo considero muy elevado. Luego hablas con los responsables y te dicen, no, mira, lo más elevado es esto. Entonces tiene que ser algo conjunto, si siguiendo una metodología o no. Al final hay muchas, muy variadas. Básicamente, aunque suene raro o tal, si a dirección le presentas una simple hoja Excel, a veces es lo que mejor entienden, más que si es triste, pero en muchas empresas es así. Una simple hoja Excel diciéndole, mira, los riesgos que hay en las industrias son estos y son los más elevados son estos, lo va a entender mejor que si empiezas con mucha documentación. Digo de cara a la dirección, luego lógicamente tienes que tenerlo documentado, tienes que tenerlo todo bien analizado, pero a la dirección es plantearle, y yo creo que esto es a cualquier empresa, 4 puntos muy claros en los que al final toda esa gente que hizo el análisis y vio que eso era lo más grave,
decide que eso es lo que más riesgo tiene para poder solucionar, porque si le vas con muchos puntos, con muchos problemas o le enseñas un análisis completo de toda la situación, al final no vas ni a conseguir demasiado apoyo ni lo van a entender muy bien posiblemente. O sea que es complicado. ¿Alguien más quiere empezar a colaborar aquí? Venga. Realmente, muy alineado con lo que ha explicado David. Puedo comentar nuestro caso. Para definir los escenarios de riesgos, creemos que la simplicidad es básica. Entonces, a nivel de cómo se los transmites al consejo, es un número reducido y en un lenguaje muy sencillo. ¿Vale? Y, sobre todo, siempre sin perder el punto de vista de los 3 ejes sobre los que pivota la ciberseguridad: las personas, los procesos y la tecnología. Porque muchas veces, no me gusta decir muchas, voy a cambiarlo, algunas veces lo que te encuentras es que deriva a ¿y este problema con qué lo soluciono? Y el subconsciente de las personas normalmente lo lleva a tecnología, pero muchas veces se soluciona simplemente con las personas y cambiando el proceso o robusteciéndolo. Entonces, en nuestro caso, como comentaba, al consejo se le han trasladado un número reducido de escenarios de riesgo y es en la forma que tenemos de enfocar los riesgos de los diferentes negocios de cara a la dirección. Eso ha ayudado mucho a concienciar. Y después, lo que comentaba, esto ya son líneas a futuro. Al principio lo comentábamos. Yo creo que se tienen que incluir valores como la seguridad de las personas, el medio ambiente, la de los animales. Al final... Sostenibilidad. Exactamente. Entonces, esa fiabilidad, esa seguridad de las personas forman parte de la ciberseguridad. Y en esos escenarios tiene que estar contemplado. Muy breve. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Yago. O sea, la simplicidad en este caso es importante, pero fijaros que esto se lleva haciendo mucho tiempo. Es decir, el financiero, cuando presenta sus riesgos, los presenta de una manera muy sencilla. No digo que sea una única tabla, pero poco más o menos. Entonces, simple. Y no ni en lugar ni en momento distinto en el momento que se tratan el resto de riesgos de la compañía. Es decir, me ratifico en lo que dije al principio, es decir, estamos para crear propuestas de valor para los clientes. Entonces, el riesgo es global. Entonces, no es distinto. Utilizar un momento diferente para plantear el riesgo ciber creo que es contraproducente, en mi opinión. Por otra parte, David, yo creo que no es difícil, yo creo que es muy fácil el hacer un análisis de riesgos. Creo que es muy fácil. Otra cosa es que como técnicos tenemos tendencia a llegar a la microinstrucción del microprocesador, pero es que no es necesario. Yo creo que no es necesario. Eso que lo haga la gente de los equipos o la gente a la que le encargamos la misión de proteger este tipo de equipamiento. Pero desde nuestro punto de vista tiene que ser muy sencillo, tiene que ser agrupado. Si no, no somos capaces de hacerlo. Poco más que añadir a lo que ya han dicho y que falta diálogo. Tú no puedes hacer un buen análisis de riesgos en la parte industrial si no hablas con la gente que está en la planta. O sea, y esto es así. O sea, tradicionalmente la gente que hace análisis de riesgos es la gente de IT. Entonces ellos hacen lo que ellos entienden que es su riesgo. Pero luego llegas al jefe de producción, que es el que produce las 24 horas del día la línea de producción o la electricidad o el proceso o lo que sea, y te dice, no, mira, mis riesgos son otros. Esos son los tuyos. Los míos son otros y mis prioridades son otras. Entonces, o nos sentamos todos y lo ponemos en claro, o el análisis no va a funcionar. Por eso, y perdonad que insista, tenemos que hablar siempre del riesgo de la propuesta de valor. No del riesgo ni de IT ni de OT, de la propuesta de valor. Oye, que en tu producto OT es el 80%, bueno, pues oye, tendrás un tratamiento específico. Que en tu producto eres una empresa logística y es el 90% IT, bueno, pues tus riesgos son IT. Pero tiene que ser sobre la propuesta de valor, nunca sobre el área de actuación en la que estés circunscrito. ¿Me oís? Que la pérdida esperada que sale de los análisis de riesgo salen valores muy bajos. ¿No resulta chocante? Dice el World Economic Forum que es el riesgo número 2 del cambio climático. ¿Cómo puede ser que el segundo riesgo más importante de la humanidad siempre está por encima del valor 10 en los análisis de riesgos en cuanto a pérdida esperada en la alta dirección? Siempre está por encima del 10 y normalmente está el 18 o el 19.
¿Cómo puede ser eso? ¿No os resulta chocante? A mí la verdad es que me llama mucho la atención, porque eso está detrás de muchas de las actitudes de, digamos, desprecio, por decir entre comillas, de no darle importancia que hay en la alta dirección hacia la problemática de la ciberseguridad industrial. Pero bueno, no vamos a abrir este capítulo, ¿vale? Porque si no nos liamos muchísimo. La siguiente pregunta que quería plantearos es si en vuestras áreas, bueno, para los 4, si habéis desarrollado o implantado algún modelo de control. Obviamente en la infraestructura crítica, quien haya estado en un área crítica no tiene más remedio que hacerlo. ¿Habéis desarrollado o implantado algún modelo de control, estándar, a medida, hecho a medida? ¿El tema del modelo de control os resulta lejano o es algo que no habéis tenido más remedio que trabajarlo? Pues le doy yo. Sí lo tenemos, o sí lo estamos implantando. De hecho, la unidad en la que estoy yo es de nueva creación de este año, ¿vale? Pero basándome en las 3 cosas que apuntó Yago antes, que son las personas, los procesos y la tecnología, y además con otras 3 dimensiones más que son las defensas, los clientes y las respuestas, hemos construido una matriz con un montón de indicadores que desde el punto de vista mío del governance de la ciberseguridad en la casa son interesantes y de los cuales escalamos solo 3 al comité de dirección. Y son el grado de... O sea, no os voy a describir cómo se calcula matemáticamente, pero tenemos un algoritmo en el cual evaluamos la inversión que hace la compañía en la formación de las personas, tanto trabajadores como terceras partes, que para nosotros también son importantes. Tenemos otro indicador que hace referencia al tiempo de gestión de los incidentes, ¿vale? Y tenemos un tercer indicador que hace referencia no sé cómo expresarlo, es complicado de contarlo porque de los incidentes derivan crisis. No todas las crisis tienen impacto, pero son crisis. Entonces, nosotros hemos evaluado, hemos hecho o estamos trabajando en un algoritmo en el cual seamos capaces de decirle a la alta dirección que no le va a interesar que tenemos 18.000 incidentes al año, pero sí le va a interesar que hemos tenido 2 crisis y hemos tardado 2 días en recuperarlos y este es el impacto económico que nos ha supuesto en la cuenta de resultados. Esos son los 3 indicadores clave los cuales queremos exportar a los comités de dirección. Perdóname, Carlos, porque quizás ha sido un error mío. No he explicado lo que planteábamos en la pregunta y tendría que haberlo explicado. Cuando digo desarrollar e implantar algún modelo de control, en realidad no me estoy refiriendo a un modelo de control de la compañía, sino a un conjunto de controles. Un conjunto de controles más o menos exhaustivo, 20, 30, 40, 50 controles, control de password, control de versiones, un modelo de control que haya sido desarrollado, que por ejemplo es obligatorio para infraestructuras críticas. Ese modelo de control estándar, puedes utilizar alguno de los que hay por ahí estándar en el mercado o uno hecho a medida, pero un modelo de control que haya sido desplegado en la compañía y que esté generando una colección de controles que hay que chequear con frecuencia, cada 6 meses, cada año, y que da lugar a una auditoría y que da lugar a una conclusión sobre cuáles son las debilidades que hay en la compañía. A eso me estaba refiriendo cuando no lo he explicado, y discúlpame, no he explicado, a eso me estaba refiriendo cuando hablaba de un modelo de control. Entonces, un poco lo que quería saber es si algunos de vosotros, tú seguro que sí, ha implantado un modelo de control y qué experiencia ha tenido sobre eso. Perdón. Bueno, nosotros estamos, como diría Anar, estamos trabajando en ello. Sí, estamos en ello. Llevamos 1 año y medio más o menos intentando adecuarnos, o sea, implantar para la parte más oficina, IT y demás, adecuarnos a estándares a la 27.000, a la 27.001, y en la parte OT a la NIST. Y bueno, aún nos está, o sea, vamos poco. Estamos ahí, seguimos vivos. Seguimos vivos. No, hay cosas que son más sencillas porque pueden depender más directamente de ti o de decisiones tuyas y bueno, se van haciendo y no hay mayor problema. Siempre, muchas veces, está el chocar con los usuarios porque al final más normativas implican más controles, más... por decirlo así un poco mal, tocarle un poco más las narices a los usuarios. Oye, esta contraseña no te sirve, oye, cámbiala ya, oye, mete un doble factor, y no suelen estar por la labor. Pero tenéis controles operativos ya. Sí, algunos ya tenemos
Y, hombre, la idea es acabar de... O sea, tenerlo ya bien implantado, incluso si podemos para incluso pasar la certificación en plazo de un año más o año y medio más. La ISO. La ANIS falta más. La ANIS nos falta más. A ver, ya. ¿Yago? Cortito, porque tú puedes contarnos de esto. Sí, podría contar bastante. Casi voy a omitir la parte más de infraestructura crítica, ¿vale? Porque damos por hecho que los controles los hay que hacer. Y más los marcos de referencia generales que abarcan más allá de las infraestructuras críticas que nosotros tomamos como referencia. Igual que decía David, tenemos la ISO 27001, pero también nos sentimos muy cómodos con la IEC 62443, que para el entorno industrial creemos que es un calcetín. Al final se adapta perfectamente. Entonces, son los dos marcos que utilizamos. También es cierto que a nivel de auditarnos a nosotros mismos dentro de las buenas prácticas, nos gusta contrastarnos con controles de NIST para ver nuestra evolución en el nivel de madurez. Es un modelo distinto. Es un modelo distinto, pero te aporta visiones. Al final, no recuerdo por la mañana quién lo comentaba, lo que interesa es tener unos marcos de referencia, pero que tú los puedas flexibilizar a tus necesidades. Entonces, cuando tienes varios, la ventaja es que los cumples, pero además te permite adaptarte a tu propia necesidad de tu negocio, que es lo importante, porque en el sector industrial es que cada negocio es diferente. Igual que en el ámbito TI más tradicional se puede extrapolar de un negocio a otro, al final, en el ámbito industrial es completamente diferente. Las soluciones de una empresa no tienen por qué ser válidas para otra. De hecho, lo más probable es que no lo sean. En realidad estaba incluido, es decir, en lo que nosotros hemos elaborado, por debajo sí hay controles. Ocurre que los controles, a diferencia vuestra, nosotros inicialmente no perseguimos una certificación o no perseguimos estandarizarlo de manera global, y lo que hemos hecho es recurrir a una Big Four, que lo que ya tienen es su propio marco de control. ¿Vale? Que ellos son los que por detrás de su marco de control lo que hacen es pues juntan las piezas de todas las diferentes normativas. En vez de hacerlo nosotros, pues lo hacen ellos. Y lo que hemos hecho es, por lo menos durante este plan estratégico, estos 3 próximos años, lo que hacemos es medirnos con un framework de control y lo que vamos viendo es el nivel de madurez, cómo va evolucionando. Es más, el propio marco de control te da el gap y te dice las iniciativas que tienes que acometer. Bueno, yo como apunte decir que para mí las normas y los estándares son referencia, no son palabra de Dios. Al final depende de la empresa y depende del sector. Nosotros lo hablamos mucho con los miembros del CCI, pues si eres una eléctrica prefieres más la NERC, que es eléctrica pura americana, o si es otra infraestructura te vas más a la NIS o a la IEC. Entonces al final tienes que adaptarlo a tu negocio y lo que a ti te interese. Entonces, nosotros también desde el centro sacamos un modelo, que es el SGCI, que lo que intenta es agrupar todas esas normas específicas industriales para que tú tengas un marco de todo lo que puedas necesitar. Pero luego tú eres el que tienes que en tu infraestructura y en tu empresa ver qué marcos y qué controles tienes que adaptar. En seguridad no hay soluciones estándar. Aquí tiene que ser a la carta, cada uno lo que necesita y muy... Yo en algún cliente sí, la verdad es que les está funcionando por eso, porque al final es muy flexible, no los tienes por qué implementar todos, al final tú implementas lo que tú necesitas. Sí es cierto que necesitas un alto grado de concienciación a nivel de dirección y de responsabilidad de todas las áreas, porque si no, de poco vale que tú quieras montarlo si luego no tienes apoyo de nadie, pero sí, y evidentemente esto no es una actividad puntual, esto es un proceso continuo en el tiempo, que te estás reevaluando constantemente, que te estás reauditando constantemente y que estás analizando constantemente los cambios. El volumen, que nos describáis cómo funciona la relación entre los equipos de IT y OT en vuestra compañía. Es decir, cuál es la experiencia concreta vuestra.
las diferentes experiencias son súper variadas, pero bueno, aquí tenemos 4, vamos a ver que nos cuenten las 4 cómo funciona la relación entre IT y... La frase que más escucho es "no me entiende". Ese es el estándar de las relaciones IT-OT. De hecho, muchas veces me llaman como consultora externa o como auditora de, por favor, siéntate en la mesa con la gente de IT y con la gente de OT, porque tú los entiendes a los dos, y a ver si les traduces. Es la entrada. Pero sí es cierto que, porque no hablan y no entienden las prioridades y las casuísticas propias de cada entorno. Tú intentas, como persona IT, entender la OT desde el punto de vista IT, y así no funcionan las cosas. Igual que el de OT intenta ver la parte de IT desde su punto de vista y tampoco funciona. Entonces, lo que tienen es que sentarse, hablar, que cada uno entienda la otra parte y a partir de ahí empezar a trabajar juntos. ¿Y tú crees que es posible que...? Sí. No hay nada imposible. Costará más o menos, pero sí que se puede. Si no, no estaríamos aquí muchos de nosotros. ¿Tú, Carlos? Lo que pasa en el campo queda en el campo. Cuéntalo. Yo coincido plenamente con Belén. Son mundos distintos. Entonces, las prioridades son absolutamente distintas. Lo que hay que tratar de enfocarlo siempre es en que la prioridad no es lo tuyo ni lo mío, la prioridad es lo de la compañía. O sea, insisto otra vez en el valor que estamos aportando al mercado. Entonces, en el momento en que esto se entiende, a partir de ahí empiezan a fluir las cosas. Empiezan a fluir. O sea, ya deja de desaparecer la inquietud del DOT, de la disponibilidad, y la del de IT, integridad, confidencialidad y privacy. Eso desaparece en el momento en que hablamos de valor. Eso desaparece. Entonces, a partir de ahí es cuando nos empezamos a entender y empezamos a alinearnos. Y efectivamente son pues, incluso tecnologías de protección distintas, pero no pasa nada. Al final lo que conseguimos es que en la pirámide, la parte de arriba está protegida. Y nos entendemos, y sí que nos entendemos. Bueno, yo ya lo comenté un poco antes al principio. En nuestro caso en concreto, hasta no hace relativamente mucho se entendía un poco mal. Directamente no se hablaban porque o no tenían necesidad los unos de los otros, o que en muchos casos era eso, o lo que decía antes, las inquietudes son completamente diferentes. Para OT solo existe disponibilidad. O sea, que me funcione, que esto no pare. Hay que seguir sacando producto. Y muchas veces les costaba, y a veces me cuesta entender, que un incidente de ciberseguridad puede hacer que no tengan disponibilidad también. Pero, bueno, como decía Belén, utilizando algunos drivers para que se dialoguen las dos partes y se entiendan, o sentándolos simplemente, y lo que hablábamos al principio, hablando a nivel empresa, que es lo que decía al final Carlos, de, oye, lo que tiene es que seguir funcionando la empresa bien, y hay que dar el valor que dice el producto, el valor que tiene, pues sí que se van entendiendo. Muchas veces es lo que comentaba Belén también antes en otras preguntas, que nunca se han sentado a hablar, o sea, nunca se han sentado a escucharse los unos a los otros. Simplemente era exigirse cosas los unos a los otros sin realmente preocuparse de que, entonces, sentándose a la mesa entre varios y analizando bien todas las cosas, sí, se van entendiendo. Poco más que añadir. La verdad han dado en el clavo. Yo creo que quizá por irnos a la razón histórica, porque el ámbito OT y IT han estado tan separados, es porque realmente estaban separados. Esa es la cuestión. Hace muchos años no había era por un lado la continuidad del negocio aislado de la parte IT. Y lo que ha hecho es, al converger, entre comillas, OT hacia el mundo IT, se han tenido que empezar a sentar los equipos. Ahí es en donde al principio hablaban lenguajes diferentes. Yo creo que cada vez nos estamos acercando más. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Si no, yo creo que no estaríamos ninguno, lo que decía Belén, no estaríamos ninguno aquí, si no lo hubiésemos empezado a conseguir, por lo menos. Es que son profesiones distintas. Sí. Es que si lo miramos fríamente, son profesiones diferentes. Las personas de informática, las personas que trabajan en IT, en informática convencional, son profesionales de la informática. En realidad, pasan de una empresa a otra sin ningún problema. Porque en todas las empresas está el TCP/IP, en todas las empresas está, o en casi todas está la base de datos, que si no es Oracle es otra similar, en casi todas está SAP, en casi todas hacen lo mismo, el correo es Outlook, bueno, casi todas es lo mismo.
Entonces, son profesionales de informática y como profesionales de informática que andan buscando soportar su futuro, son muy permeables a las metodologías de informática, las aprenden, ITIL, aprenden, las implantan. Son profesionales de informática. Los profesionales del área de OT es distinto. Su profesión es la del sector industrial en el que se mueven. Y ven en general a la informática como una máquina más. Una máquina que tiene unos desarrolladores, que tiene un sistema de mantenimiento, que tiene un sistema de gestión, pero es una máquina, es como un compresor. Y entonces ese enfoque, que está cambiando ahora, como habéis bien dicho todos, pero ese enfoque es tan distinto que es lo que está detrás de la diferencia de punto de vista. Porque son dos profesiones distintas, que estamos poniéndolas a sentar en la misma mesa, porque casualmente las dos trabajan con bits. Pero son dos profesiones diferentes, hay que entenderlo, porque si no, nos va a parecer chocante que esas cosas siempre estén pasando, ¿no? Que digo que a veces no son bits, que son voltios, y eso es un problema. Porque llega el auditor de IT o el pentester de IT y dice, vamos a ver qué bits vienen por aquí, y no siempre son bits. Cuidado. Bueno, ya para terminar, porque hay una pregunta que básicamente ya hemos comentado, que es el tema de la consciencia o no de la alta dirección sobre el tema de proteger adecuadamente las instalaciones. Creo que ya lo habéis mencionado todos implícitamente en vuestra... Entonces, me gustaría terminar pues, con algo que lo ha introducido, lo tenía que apuntar casualmente y me lo has introducido otra vez de nuevo, Carlos, que es todo el tema de cómo el perímetro está cambiando con Internet de las cosas. En el mundo industrial, Internet de las cosas es un problema importante. En el mundo IT también lo es, pero en el mundo OT lo es. Tú tienes una remota que cuesta 15.000 euros y te llega un chico que acaba de terminar la carrera y te dice, yo te la pongo por 300 euros. Y te dice, hombre, no, en esta empresa somos una empresa seria, nosotros hacemos cosas... Y dice, pues te pongo 2. Y te ha matado. Es un tsunami que es imposible de evitar. El mundo de Internet de las cosas viene y viene para quedarse y viene con una problemática muy complicada. Me gustaría saber un poco cómo lo estáis enfocando vosotros en vuestra empresa, en vuestras organizaciones y cómo veis lo que viene con mucha velocidad, porque viene con mucha velocidad el mundo de IoT. Es decir, hace unos días estuve viendo que la cantidad de dispositivos que existen en las casas van a pasar de 1 o 2 a 15 o 20 en este año y el que viene, y es verdad. En las empresas, y lo introduzco ya para que lo comentéis, no sabemos lo que hay. Es que es el principal problema, es que no sabemos lo que hay. La verdad, salió en la primera mesa, pero está muy relacionado con el tema de IoT. Al final, algo que tenemos que exigirle a todos los proveedores, a todos los fabricantes, es que abanderen que sus productos son ciberseguros, que lo incluyan en su funcionalidad. Estamos lejos, muy lejos, muy lejos. Siguen siendo reactivos, no proactivos. Entonces, para llegar a un nivel en el que nos sintamos muy, entre comillas, seguros con IoT, lo primero que tenemos que conseguir es que la cadena de suministro también lo sea. Mientras no lo consigamos, es cierto, te vas a encontrar, como decías tú, remotas de 300 euros. ¿Y qué? El principal problema es que no sabes si hay. ¿Cómo las encuentras? Ese es un problema, pero el principal problema es que cuando te montan un dispositivo y desde el diseño no se ha valorado la ciberseguridad como parte de su funcionalidad, no sé, para mí no debería ser un factor diferencial, no un valor añadido. No, es un factor diferencial que un proveedor en su especificación nos cuente cómo implementa la funcionalidad desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y eso en el campo de la IoT es básico, porque vas a tener millones de dispositivos desplegados, como por defecto no sean, ya no sirve la solución de te pongo por delante otro dispositivo, no, ¿cuántos millones tengo desplegados? Más elementos a mantener, eso va en contra de las soluciones que se quieren implantar. Entonces, la cadena de suministro, la verdad, se ha hablado poco en esta mesa y para mí es muy, muy importante. Al final, completamente de acuerdo con lo que dice Yago. El principal problema del IoT son los dispositivos, son los proveedores. Es decir, hoy en día hay muy pocos, por no decir ninguno, por dar un voto de confianza a alguno, dispositivos IoT que estén pensados
ni siquiera con una mínima configuración de seguridad. Es decir, muchos traen credenciales hardcodeadas. Sí, es que es así. Pero muchos de los que se están comprando para las empresas, que se están poniendo. Muchos otros que no te permiten cifrar lo que envías, que no te permiten, bueno, al tener las hardcodeadas no te permiten cambiar credenciales o crean tantos. Al final, si los dispositivos ya están diseñados de forma completamente insegura, es que es casi imposible securizarlos. Eso decía, es imposible que confiemos en ellos. Entonces, ahí... O que son dispositivos en el área industrial que utilizan cloud para comunicarse. Correcto. Utilizan cloud sin cifrar. Exacto. Entonces... no, sí, perfecto. Si es que es así, y hay muchos otros. Entonces, mientras desde los fabricantes y proveedores no se tomen en serio eso, a las empresas le va a costar mucho. A ver, que muchas veces no te queda más remedio que ir tragando, entre comillas, pero siempre intentando exigir eso, ciertas garantías, pero yo por casos, o sea, la mayoría de casos que conozco y demás, todos los departamentos de IT o de seguridad son bastante reacios a que se monten en la parte industrial, sobre todo dispositivos IoT, por eso, porque todos los que pasan por nuestras manos al final hacen su función muy bien, pero a nivel seguridad son cacharros. ¿Qué nos comentáis, Belén? Yo creo que hay más de un problema. O sea, el primero es que no haces el análisis de riesgo antes de montar los cacharros. Ese es el primero. Es que no lo montas tú. No, pero antes de plantearte siquiera el montarlo, o sea, el segundo es que el integrador... Es que lo monta otro. No, pero es que luego hay un segundo factor de error, que es el integrador. Porque yo conozco dispositivos con mecanismos de seguridad que luego llega el integrador que no sabe integrarlos y te dice, yo te lo monto y esto funciona, pero no me pidas más. Con lo cual, me vale de muy poco que el fabricante invierta en innovación y en medidas de seguridad si luego el que lo integra no lo aplica. Y luego hay un factor que para mí es imprescindible, que son los pliegos de condiciones de los contratos de instalaciones. ¿Cómo no pides y no exiges medidas de seguridad cuando vas a contratar una instalación? Pero ahí el problema viene por la falta de conocimiento y de concienciación de la gente que diseña esos pliegos, que son la gente de OT pura. Es que los sistemas de IoT tienen la tendencia perversa a funcionar al margen de los pliegos, a ser contratados de forma individual, a ser contratados por personas que tienen acceso a una tarjeta corporativa y que compran un equipo que vale 500 euros, lo instalan de forma provisional y ahí se ha quedado. Y eso es una cosa que es dificilísima de controlar, porque todo el mundo que dice en mi empresa no hay, y no es verdad, porque te pones a buscar y resulta que hay un aparato que controla las luces. Dice, anda, pero bueno, eso no es industrial. Sí, pero está conectado a la red corporativa y está metiendo y puede meter ruido y virus. Ahí no hubo evaluación. Hay miles. Y de esos hay miles. En cualquier compañía medianamente grande te encuentras con que hay muchos equipos, no quiero decir la cifra porque resultaría chocante, pero que son muy difíciles de encontrar y que tienen la tendencia a salirse fuera de todo lo que es el método tradicional de compras. Y vete a meterle en mano. Perdona la interrupción, pero es que contigo terminamos. Sí, además es que no estoy de acuerdo contigo. Tengo que disentir. Estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? También tenemos que ponernos en situación. Es decir, estamos en un mundo en el que llegar el segundo es fracasar. ¿Vale? Desafortunadamente, a día de hoy, llegar el segundo es fracasar. Es decir, alguien que se dedique a la ingeniería de un dispositivo IoT, si aplica los principios que nosotros vemos naturales, que es la seguridad por diseño, tarda más en hacer su desarrollo que si no los aplicas. Con lo cual, sus potenciales clientes van a ser los segundos. No va a tener potenciales clientes. Entonces, yo creo que vamos a vivir un hype. O sea, vamos a estar unos años conviviendo con esto y nos va a tocar, a todos, o sea, nos va a tocar. Sí creo que se va a estabilizar. En el momento, y esto salió también, yo creo, en la mesa redonda anterior, en el momento en el que la sociedad sea consciente de que la ciberseguridad es un valor. Es decir, en el momento que yo vaya a escoger un producto y este me ofrezca características de ciberseguridad y este no me las ofrezca, si yo tengo claro que voy a escoger este, a partir de ahí se desmonta todo este argumento. Es decir, porque todos los dispositivos deberán incorporar características de ciberseguridad, si no, no van a tener mercado. ¿Vale? Ocurre, insisto, que estamos en un hype y nos va a tocar vivirlo. No sé si va a durar 8, 10 o 15 años más, ¿vale? Pero estamos así. Entonces, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
En el sentido de que los dispositivos IoT no florecen. No crecen como los Claro, champiñones. cuidado, las industrias somos serias. Es decir, no cualquiera mete algo allí en la red y para eso hay controles, ¿vale? O sea, estamos intentando instaurar controles. Tampoco estoy muy de acuerdo contigo con el tema de los... vamos a ver tu empresa, ¿vale? Cuando quieras. Tampoco estoy de acuerdo contigo con el tema de los pliegos. Es decir, creo que el procedimiento de contratación va a desaparecer. Es decir, no va a ser un tema de pliego, va a ser un tema de necesidad de mercado. O sea, el mercado te va a imponer que sea ciberseguro. No creo que sea un pliego es cuando vas a contratar algo. No creo que sea un tema de pliegos, creo que es un tema de mercado. O sea, el mercado lo va a demandar. Va a demandar la ciberseguridad como característica inherente de los productos. Yo lo creo, o sea, estoy convencido. Pero disculpadme, hay dos tipos de IoTs. La IoT que viene desde arriba, la IoT que viene a través de los gremios, a través de las grandes industrias, como por ejemplo la industria del automóvil y demás, que ha sido diseñada para ubicar y controlar cosas concretas y específicas. Un dispositivo que hace esto, un dispositivo que hace aquello. Y de esas, no dudo que el mercado los va a echar a aquellos que no estén bien diseñados o no dispongan de seguridad. Pero luego hay otra, y no la debemos de olvidar, porque esa es la más peligrosa, la más importante, que es la que viene de abajo, down, que viene bottom-up, que es aquellos dispositivos de propósito general, de bajísimo coste, que se conectan directamente a TCP/IP, que cuestan alrededor de 15 euros, y sobre los cuales cualquier chico que sale de la universidad es capaz de programarte una remota de presión y temperatura por menos de 100 euros. Un dispositivo de esos que se conecta a través de un RJ45 o a través de una Wi-Fi, un dispositivo de esos no lo encuentras a no ser que hagas una búsqueda exhaustiva. Es baratísimo y es imposible que nadie incluya ahí seguridad. ¿Por qué? Pues porque esos dispositivos ya tienen en este momento una base de precio tan baja que es imposible competir con ellos. Nadie va a ser capaz de sacar un dispositivo que tenga seguridad y que vaya a competir con 15 euros. ¿Un Arduino cuánto cuesta? Si cuesta 10 euros. Sí que es una cosa de risa, le pones una tarjeta TCP/IP y ya se te has puesto en 18 euros. ¿Quién compite con eso? Yo tengo en mi casa un montón de esos trastos montados y la verdad es que son divertidísimos, son muy fáciles, pero son peligrosísimos. Bueno, pues cuando eso te lo llevas a una industria y dices, no, en mi empresa no hay. Yo he estado trabajando 40 años en Repsol y en los últimos años, cuando estaba en auditoría de sistemas, que hice los últimos 10 años de mi trabajo allí, y tuve una iniciativa que fue buscar dispositivos de IoT. No hay. No hay. Había. Un huevo. Y cuando vas a preguntar, ¿y esto quién lo ha puesto? Sistemas, nosotros no. OT, nosotros tampoco. ¿Y quién coño ha puesto esto? Al final lo descubres, pero te tiras un buen rato hasta que consigues descubrir quién con la tarjeta corporativa ha comprado un aparato que cuesta, si es que le ha costado al final 80 euros. Pero es que ¿para qué lo ha puesto? Pues para resolver un problema puntual y que no quería que le apareciera en su evaluación anual como un problema. Y a través de eso, cuando tienes un número suficiente de personas, la casuística empieza a florecer. Y florece. La IoT que viene de dispositivos sólidos importantes, con esa estoy 100% de acuerdo. Eso el mercado lo está regulando. Pero la otra... Y la otra es la que está floreciendo, es la que se están vendiendo millones. Y está por todos lados. Sí, me echan sí, no me quiero enrollar ya, que es la hora. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la mesa? Porque ya se nos está echando la hora encima. Eric, me gustaría... Perdón, discúlpame. No. Yo también discrepo como Carlos contigo, ¿eh? Y realmente creo que ya existe, digamos, gobiernos que sí que están pensando precisamente en ese consumo de dispositivos de 10, 15, 20 euros para que vengan con una pegatina en donde, igual que tienes la del consumo energético, te ponga ahí la parte de ciberseguridad. Es el primer paso. El gobierno británico está trabajando en esa línea, ¿vale? Entonces, realmente, igual no podemos conseguirlo las organizaciones privadas, pero las administraciones públicas, los gobiernos, a través de su legislación para poder vender un producto, sí que pueden llegar a concienciar a los usuarios de estás comprando un producto que, pues, igual, haciendo la analogía con la del consumo energético, a nivel de ciberseguridad, pues, contraseña por defecto que no es cambiable, pues está grabada ahí, a fuego. Pues el tío que lo compra igual dice, es que este cuesta 5 y el que me permite cambiarla cuesta 10.
ahí es donde entra lo que decía Carlos, pero estoy de acuerdo con él. Hasta que la sociedad no lo vea un valor y diga, yo no quiero tener un dispositivo con un nivel de seguridad tan básico, y lo primero que hay que conseguir es que los productos que se vendan con esa identificación. Porque eso, al final, lo que estamos haciendo es consiguiendo que las personas, en sus hábitos habituales, analicen los riesgos cuando compren ese dispositivo, y cerrando la mesa de análisis de riesgos, estamos consiguiendo que la sociedad en general vaya a analizar esos riesgos. De ahí mi discrepancia un poco, para que no se quede solo Carlos, por darle ahí un poco. Lo comparto totalmente. La idea me parece fantástica. Sí, estoy de acuerdo con que eso, a través de todas estas iniciativas, de esta charla, de otras, de miles parecidas, tenemos que conseguir que la sociedad vaya en ese camino. Para eso hay que transmitir que ahora mismo no es así, pero que vamos a conseguirlo. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a dar por cerrada la mesa de ahora y vamos a dar paso al siguiente.